Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que la función, y vamos a definir aquí una función, digamos que recibe un punto en 3 dimensiones. Y lo que me devuelve es x cuadrado menos y más z. ¿Okay? Esa función es una función escalar. Vean que recibe puntos, pero recibe un punto x, y, z. Pero lo que me está devolviendo es un solo número, un solo valor. O sea, está agarrando esos valores x, y, z, los está operando y me está devolviendo un único número como respuesta. Entonces vean que, por ejemplo, yo puedo calcular en esa función cuánto me da evaluado en el punto 1, menos 1, 3. Ahora puedo venir y sustituir x, y, z y me da 1 al cuadrado, menos 1 más 3 y eso me da 5. ¿Okay? Recibe un punto, devuelve un número. Y así puedo evaluar cualquier cosa. Ahora puedo evaluar menos 2, 3, 1. Y eso es menos 2 al cuadrado, menos 3 más 1. Y eso es 4 menos 2, ¿verdad? Recibe un punto, devuelve un valor. Eso es una función escalar. En la vida real, digamos, algún ejemplo de una función escalar, por ejemplo, la temperatura. Yo puedo tomar una lámina en 2 dimensiones, aplico alguna fuente de calor en alguno de los puntos, ¿verdad? En varios puntos de esa lámina, y yo puedo decir en cada punto de la lámina cuánto es la temperatura en un cierto instante. Entonces, estaba metiendo un punto XY de la lámina y en ese punto lo que estoy diciendo es cuánto es la temperatura. Eso es un escalar. ¿Okay? Igual lo puedo hacer en un sólido, o sea, puedo tener un sólido en 3 dimensiones y yo puedo decir cuál es la temperatura de ese sólido en cada uno de los puntos tridimensionales, ¿verdad? De ese sólido. ¿Okay? Esos son funciones escalares, me devuelven un numerito. Las funciones vectoriales, ¿okay? Vamos a dar un ejemplo de una. La función, digamos igual en 3 dimensiones, esto puede ser en 2 dimensiones, 3 dimensiones o más dimensiones. Se las pueden escribir de distintas formas. Voy a hacer aquí una. X menos y más z, x cuadrado menos z. ¿Okay? Algo así. Esa es una función vectorial. ¿De qué otra forma se la pueden escribir? Bueno, pueden escribirles que es x menos y en la componente y, más y más z en la componente j, más x cuadrado menos z en la componente k. Recuerden que estos eran los vectores unitarios en dirección de los ejes. O sea que este es el vector 1, 0, este es el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Entonces cuando yo multiplico este escalar por el vector y hago las sumas o las restas correspondientes, me queda igual que esta expresión de arriba, ¿verdad? Esto escrito como un vector, ¿verdad? Entonces, de cualquiera de esas dos formas, les pueden escribir una función vectorial. En este momento no recuerdo si hay alguna otra manera, pero si me recuerdo en algún momento más adelante en el curso, se los escribo de esa forma para que estén acostumbrados a que se los den de cualquier manera, ¿ok? Vean que entonces reconocer una función escalar y una función vectorial es muy fácil. Una función escalar tiene un solo término, una sola expresión, por decirlo así. La función vectorial van a tenerla o escrita aquí con paréntesis y con comas, ¿verdad? Pues las comas ya me van a indicar que esto es un vector. O les van a aparecer esos vectores unitarios y JK, ¿verdad? Entonces, saber si estamos trabajando en una función escalar o en una función vectorial debería ser muy sencillo. Y vieran que eso genera muchas veces, o por ahí empiezan los errores cuando están resolviendo ejemplos los estudiantes. O sea, a veces pasa mucho que los estudiantes no definen bien si están trabajando escalar o están trabajando vectorial.
Y cuando empiezan a hacer el ejercicio, de pronto era vectorial y empiezan a hacerlo como si fuera escalar o al revés. Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, lo primero que tenemos que saber bien es identificar, ¿estoy trabajando escalar o estoy trabajando vectorial? Porque la definición de integral de línea, integral de superficie, cambia si estoy en escalar o si estoy en vectorial. La forma de trabajar cambia un poquillo. Entonces aquí, por ejemplo, puedo calcular, ¿verdad?, la función evaluada en cualquier x, y, z. Cojamos igual esos puntillos que cogí arriba, 1, menos 1, 3. Y esto me va a devolver en la componente x, la primera componente, o la componente y, la podemos llamar. Eso es el x menos el y. El x menos el y da 2. La segunda componente da y más z, da 4. La tercera componente es x cuadrado menos z, da menos 2. No, perdón, menos 2, ¿verdad? Okay. Me devuelve un vector. Puedo calcular la función evaluada en el otro puntillo que fue menos 2, 3, 1. Y esto me está devolviendo entonces x menos y, menos 5. Y más z. Y más z, creo que hice algo malo en el ejemplo anterior, ¿verdad? Voy a revisarlo ahorita. Creo que sumé x más z y no y más z. Y más z da 4. Y la última componente es x al cuadrado, que es 4 menos 1, 3. Y aquí revisemos esa segunda componente que la puse mal. Era y más z, sí, 2. Y x cuadrado menos z menos 12. Ahí está. Entonces lo importante es lo que me está devolviendo. Devuelve números aquí, devuelve vectores acá. Ya les digo, reconocerlas es fácil, o sea, debería ser muy sencillo. Esta devuelve una sola cosa. Esta devuelve 3 componentes. Igual aquí devuelve una componente para ahí, una componente para J, una componente para acá. Entonces debería ser muy fácil reconocerlos, de hecho es muy sencillo, pero los errores empiezan cuando de pronto un estudiante empieza a hacer un ejemplo y no define claramente si está trabajando en escalar o está trabajando en vectorial.